inculpado si es tercero o viceversa, si la víctima es la tercera interesada. En materia agraria, en favor de los ejidatarios y comuneros de los núcleos de población ejidal o comunal, a vecindados y en general de personas que busquen el reconocimiento de sus derechos agrarios. Es decir, cuando estén involucrados cuestiones del ejido, también se suple la deficiencia de los conceptos de violación. En materia laboral, en favor del trabajador, pensionarios y sus beneficiarios. La siguiente es en favor de personas que por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio. Y la última, en otras materias, cuando se desprenda que ha habido en contra de la parte quejosa una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa. Retomando lo del precedente en relación a la fracción primera que les comenté, que cuando el acto reclamado se funda en normas generales cuya inconstitucionalidad ha sido reconocida por un precedente judicial obligatorio, tenemos que en la ley de amparo hay un juicio sumario que está previsto en el artículo 118. Y ahí indica que cuando ya la Suprema Corte ha declarado, como les dije, inconstitucional un precepto legal, y aquí todo se reduce, en lugar de que el informe se pida, en lugar de que cuando se presenta la demanda, se señale fecha para la audiencia que dispone la ley dentro de los 30 días siguientes y se requerirá el informe dentro de los 15 días, todo se reduce en este juicio sumario que está previsto en el 118. En lugar de que sean 15 días para el informe, se reduce a 3 y la audiencia a 10 días. Y esto es porque ya, si ya la Corte dijo que es inconstitucional un artículo, pues entonces el proceso de amparo como que se persigue esa finalidad. ¿Para qué dilatar mucho si ya la Corte dijo cómo se va a dirimir una controversia en específico? Y un ejemplo de esto pudiera ser cuando hay una incompatibilidad, bueno, se me viene a la mente lo de la incompatibilidad de las pensiones. Ya la Suprema Corte dijo que está mal que la autoridad diga que hay una incompatibilidad respecto de una persona que ya es pensionaria y su cónyuge o su esposa o concubina fallece y también se encontraba en ese régimen y quiere una pensión. Luego, en muchas de las ocasiones, la autoridad, que puede ser el ISSSTE o el IMSS, les dice, ¿sabes qué? No, porque hay una incompatibilidad para otorgarte doble pensión. Y entonces, en ese supuesto, ya la Suprema Corte se ha decantado que eso es inconstitucional. Entonces, cuando se pretende promover un juicio de amparo reclamando ese acto de aplicación, el oficio por el cual dicen que es incompatible, pues ya ustedes en la demanda señalan que el juicio de amparo se va a llevar conforme al 118 para que en 15 días o en menos del mes se resuelve el asunto, en lugar de esperar lo que se estima que dura un juicio de amparo, que son más o menos como 6 meses. Y hay unas tesis que ya ha dicho la Corte, en la tesis del Pleno 4/2006, del título y subtítulo suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 bis fracción 1 de la ley de amparo opera aunque no se haya planteado en la demanda la inconstitucionalidad de la ley. La otra del suplencia de la queja deficiente cuando existe jurisprudencia temática sobre inconstitucionalidad de leyes es obligatoria en el amparo a fin de hacer prevalecer la supremacía de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Otra suplencia de la queja deficiente, condiciones para que opere respecto de actos concretos de aplicación de leyes declaradas inconstitucionales por jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea en amparo indirecto o directo. Y revisión en amparo indirecto, los tribunales colegiados de circuito están facultados para determinar la aplicación analógica de una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o si tiene el carácter temático o genérica en uso de competencia delegada.
Esto que indican aquí de la jurisprudencia analógica o temática quiere decir que aunque no sean los artículos que analizó la Suprema Corte, otros preceptos establezcan el tema similar. Es decir, que no necesariamente tiene que haber, no necesariamente la Suprema Corte tuvo que haber determinado en su precedente judicial obligatorio que tal artículo era inconstitucional, sino que si el tema que dirimió está establecido en otro precepto legal, a eso se refiere la vinculación temática. Entonces, cuando ya hay una cuestión temática, también se determina la suplencia de la queja en favor de la parte quejosa. Bueno, ya vimos lo de la queja y que es excepción al del estricto derecho. Y el último es lo de la relatividad de las sentencias. Esto de la relatividad de las sentencias no es más que quien acude al juicio de amparo es la única persona a la que la tienen que proteger, aunque ya hay doctrinistas que indican que este principio tiene que verse a la luz del nuevo paradigma constitucional, porque ya con base a lo que es el interés legítimo, puede ser expulsado o expulsado del sistema jurídico mexicano una ley a raíz de un juicio de amparo indirecto promovido por una persona, pero que esa protección de expulsar del sistema jurídico trae beneficio a toda la ciudadanía. Entonces, este principio de relatividad de las sentencias está como que pesando un poco de lo que ya antes pesaba, porque antes sí decían, ¿sabes qué? Cuando reclamas esta cuestión, voy a proteger a más personas, entonces es improcedente. Pero ya no, del nuevo paradigma constitucional, esto ya está como que se están apartando ya a las personas juzgadoras, incluso a la Suprema Corte, de que no por el simple hecho de que va a tener beneficio otra persona u otras personas, significa que va a ser improcedente el juicio de amparo. Entonces, retomando desde la primera clase, hemos visto algunos casos en concreto de improcedencia que son como que errores más comunes al promover una demanda de amparo respecto de actos en el sistema de justicia penal acusatorio que son improcedentes. También vimos cuáles eran procedentes antes, durante, y no hemos visto después de concluido. Sí vimos algunos de la orden de traslado, cuando ya están sentenciados. Y después les retomamos de las improcedencias, procedencias. Vimos lo de los principios que les comenté como que eran los pilares muy importantes para tenerlos en cuenta del juicio de amparo. Ya los terminamos de ver ahorita. Y pasamos así muy rápido a ver el trámite de un juicio de amparo indirecto. Miren, cuando presentan una demanda de amparo indirecto, si son varios juzgadores en un mismo distrito judicial, hay una oficina de correspondencia común que los turna aleatoriamente. Ya le corresponde a un juzgado de distrito la demanda que ustedes promovieron. Entonces, lo que generalmente hacen cuando se ve la demanda, cuando les llega una demanda, es si es competente el órgano federal. Bueno, si es competente, analizan el acto reclamado a la luz de los principios que ya vimos: instancia de parte agraviada, definitividad, y si es de definitividad, si no incurre en alguna de las excepciones. Ya una vez que hayamos pasado ya los principios,
vemos las causales de improcedencia, si ese acto es improcedente o si es procedente. Ya supongamos que es procedente. Entonces se admite la demanda y si tiene un capitulado o si se solicita el incidente de suspensión, también se apertura el incidente de suspensión. Refiriéndonos al juicio principal, se admite la demanda, se dice, vista la demanda de amparo promovida por tal persona, mediante el cual solicita la protección judicial contra las autoridades tales por el acto tal. Se ordena, se admite y se fija la fecha que es dentro del plazo de 30 días, salvo que la agenda esté muy saturada, se señala un plazo mayor y se justifica, se requiere el informe justificado y si se tienen con los datos para a quienes les pudiera recaer el carácter de tercero interesado, pues entonces en el mismo acuerdo de admisión se provee respecto a los terceros interesados y si no, que es también lo más común, se reserva hasta que las autoridades responsables rindan su informe. Entonces, se admite, se gira oficio de las autoridades para que se les notifique. Durante el trámite del amparo, rinden el informe justificado. Dicen si es cierto o no es cierto, o si es cierto y anexo las constancias. En materia penal anexan el DVD o el código QR para ver la audiencia. Y ya cuando se reproduce la audiencia, se advierte la participación de las víctimas y se reconocen los terceros interesados. Se mandan emplazar. Una vez emplazados, si hay pruebas pendientes por desahogar o que en la admisión se reservaron, que es muy usual que ofrezcan, por ejemplo, las testimoniales. Entonces se provee sobre las testimoniales, se desahoga, se llevan a cabo como que los momentos para que comparezcan esos testigos al desahogo de la audiencia, ya sea de forma física o virtual, que actualmente ya se está partiendo de que todo sea electrónico. Entonces, cuando se admite la demanda, se les indica que va a ser por videoconferencia y que si desean asistir a la audiencia, que lo avisen 5 días con anticipación, comúnmente, para que se les genere el link para que se puedan conectar. Bueno, ya una vez que rinden los informes, que estén emplazados los terceros, se acuerda lo relativo a las pruebas, ya sea que se admitan o se desechen por la idoneidad y pertinencia. Aquí es un tema que también les comparto. En la práctica a veces ofrecen muchas pruebas que son impertinentes y entonces se les desecha. Y muchas veces se van a la queja y en queja el colegiado confirma ese desechamiento porque son impertinentes o no idóneas para demostrar la constitucionalidad del acto reclamado. Esto se los comento porque a veces como que nada más se dilata el procedimiento, que ya es una cuestión como de estrategia de cada abogado, porque muchas veces, aunque sea por dilatar el procedimiento, interponen, ofrecen pruebas a sabiendas de que se las van a desechar, interponen queja nada más para dilatar, pero aquí igual pocos son los juzgadores que imponen multas a estos abogados por los ofrecimientos que realmente son improcedentes. Y eso digo que pocos son los que imponen multas porque cuando se impone una multa se tiene que esperar más tiempo como para que hacer efectiva la multa y se requiere, y como que es un procedimiento aparte, como chiquito dentro del mismo amparo que las personas juzgadoras como que quieren evitar, como que dicen, no, ¿saben qué? Nada más yo voy a resolver respecto a la litis, como que cuestiones ajenas no les gusta seguir la línea, pero yo estimo que sí se les tiene que aplicar a veces los medios de apremio para que no estén accionando
o promoviendo cuestiones que son improcedentes. O muchas veces también durante el procedimiento accionan el incidente de falsedad documental. Entonces, conforme al 122, si no mal recuerdo, de la ley de amparo, establece que eso se tiene que acordar hasta la audiencia constitucional. Entonces, ya en la audiencia constitucional, si presentan un incidente de falsedad documental, ya sea por informe o que la firma de la demanda no es del quejoso, en la audiencia constitucional, una vez llegada, siguiendo las etapas, después de los alegatos, se provee sobre el incidente y se suspende la audiencia para que se verifique dentro de los 10 días siguientes, y dentro de ese lapso, como las partes ofrezcan pruebas en relación al incidente planteado. Y si, por ejemplo, dicen que la firma del quejoso no es la de la demanda, entonces tienen que señalar un perito, nosotros también tenemos que señalar un perito, y se hace más largo la resolución del asunto. Y en algunas ocasiones sí, como que sí les pega ese incidente que promueven los terceros interesados, porque manifiestan que es lo más común que que la firma plasmada en la demanda de amparo no pertenece al quejoso, y señalan un documento donde sí existe una firma de él, y ya con una pericial ya se desprende que efectivamente no es la firma. Entonces se sobresee el asunto por, porque contraviene el principio de instancia de parte agraviada. O a veces se promueve el incidente, pero el órgano federal estima no darle el trámite porque se actualiza una causal de improcedencia. Entonces también hay una tesis de la Suprema Corte respecto a este tema, de que si se promueve un incidente de falsedad documental y el órgano federal advierte que se va a sobreseer el asunto por actualizarse alguna causal de improcedencia, entonces es innecesario darle el trámite conforme al 122, sino que en la misma audiencia se sobresee el asunto y no se provee sobre el incidente. Bueno, dejando al lado el incidente, entonces se admite demanda, en el transcurso rinden el informe, se acuerdan las pruebas, que generalmente les dije que son testimoniales o periciales. Llegada la fecha de la audiencia, si hay testimonial, se desahogan ahí mismo en la audiencia, y después ya se dicta la sentencia, o se deja en vistos para después dictar sentencia. Bueno, aquí más así muy rápido les dije el trámite del juicio de amparo principal. En el incidente es igual. Cuando se presenta la demanda, se solicita la suspensión del acto, se da apertura al incidente de suspensión, ya sea que se niegue o se conceda. De alguna de las dos maneras pueden interponer queja contra la suspensión provisional, que es una queja urgente que se resuelve dentro de las 48 horas. Esa la resuelve el colegiado. Cuando regresa la queja, si es que se accionó, ya sea que revoque o confirme la suspensión provisional, o en la mayoría de los casos, como la audiencia, cuando se apertura el incidente de suspensión, se señala fecha para la audiencia incidental dentro de los 5 días. A veces se resuelve la interlocutoria, y entonces se le da aviso al tribunal colegiado, y entonces ya viene la queja sin materia porque ya se resolvió la interlocutoria. Entonces ya contra la interlocutoria procede el recurso de revisión, que sí es ya más tardado, si ya se resuelve más o menos 3 o 4 meses, dependiendo de las cargas laborales que tenga el tribunal colegiado. Bueno, entonces se apertura el incidente, se niega o se concede, se pide el informe previo de las autoridades, dentro de que deberán de rendir dentro de las 48 horas.
rinden el informe y dicen si es cierto o niego, y llegada la fecha para el verificativo de la audiencia incidental, igual ya sea que se conceda o se niega, o a veces se difiere por falta de informes, y hasta que esté integrado el expediente, se, se, se resuelve la audiencia incidental, igual ya sea que se conceda o se niega. Hay veces que en el incidente, aunque falten informes, es innecesario que se presuman ciertos, como lo dispone la ley de amparo, porque a veces reclaman órdenes de aprehensión y como autoridades ordenadoras a los jueces y ejecutoras a varios jefes de célula. Entonces, las autoridades ordenadoras, al rendir el informe previo, manifiestan que no es cierto el acto, y supongamos que señalaron a 4 ejecutoras y 3 ejecutoras o 2 dijeron que negaban el acto. Entonces, las 2 restantes, aún que no se tenga ni el acuse de que recibieron el oficio por el cual se les solicitó el informe previo, no hayan rendido el informe, no se presume cierto, porque a quienes se les atribuye haberlas ordenado, que en este caso fueron, por ejemplo, los jueces, negaron la existencia. Entonces, no se estima oportuno que se niegue por inexistencia, en lugar de desvirtuar o de tener esa certeza presunta por la omisión de rendirlo, porque las autoridades ejecutoras, en atención a sus funciones, únicamente deben ejecutar aquello que las autoridades les ordenen, en este caso los jueces. Y eso mismo pasa en el juicio principal. Igual, yéndonos al mismo supuesto de órdenes de aprehensión, si son 10 autoridades, 5 ordenadoras y 5 ejecutoras, las ordenadoras dicen que no es cierto, y 3 de ellas dicen, ejecutoras, 3 de ellas dicen que no es cierto, pero las 2 están emplazadas y fueron omisas en rendirlo, pues no se va a conceder el amparo, sino se sobresee por inexistencia, que ya es técnica de cada órgano federal, porque a veces sí se tiene por presumible el acto, pero se le niega, porque por el simple hecho de que una orden de aprehensión esté señalada no significa que sea inconstitucional. Entonces tienen que también como que debatir eso de que la orden de aprehensión o de detención sea inconstitucional, pero ya ese es criterio de cada persona juzgadora. Pero mayormente se decantan en no presumir cierto el acto, sino que se niega por inexistencia. Bueno, ya vimos así muy genérico el trámite del juicio de amparo. Igual vamos a ver muy rápido las causales de improcedencia de la ley de amparo. Las causales de improcedencia pueden ser constitucionales, legales y jurisprudenciales. Las constitucionales son las que están previstas en la Constitución, y en la Constitución específicamente están, por aquí lo tengo anotado, en el artículo 6, apartado A, fracción 8, párrafo séptimo. En el artículo 28, párrafo 20º y último, y fracción 7 del mismo artículo. El 46, párrafo segundo de la Constitución. El artículo 60, párrafo tercero. El artículo 99, párrafo cuarto. El artículo 100, párrafo noveno. El 104, fracción tercera. 105, fracción segunda, antepenúltimo párrafo. El 107, fracción 2. El 110, último párrafo. Y el 111, sexto párrafo. Esas son las causales de improcedencia constitucionales. O sea, que la Constitución establece que sobre esos actos específicamente es improcedente el juicio de amparo.
Y no sé si les platiqué, pero les voy a platicar. Si les platiqué, ya me dicen, ya nos platicaste, ya para no volverlo a repetir. En una ocasión llegó ahí al juzgado un amparo que promovía una persona porque fue de los consejeros del INE. Él como que, según él, reunía todos los requisitos para ser consejero, se apuntó a la convocatoria, pasó la primera fase, la segunda fase también, y en la tercera fase ya no apareció en la lista. Entonces promovió un juicio de amparo indirecto y cuando me llegó a mí yo dije, ah, caray, y el acto reclamador eso de que lo habían como que lo habían sacado, sí, lo habían sacado de la tercera lista para ser consejero del INE. Y entonces, yo sí dije, ay, caray, ¿esto con qué se come? Lo que se me vino a la mente primero fue, ¿no? Pues una causal de improcedencia legal, que es establecida en el artículo 61 de la ley de amparo, que dice que el juicio de amparo es improcedente contra actos, actos que involucren cuestiones como que electorales. Fue lo primerito que se me vino a la mente. Pero ya estudiando bien el asunto, era una improcedencia constitucional, porque la Constitución le facultó al Congreso de la Unión, que es una facultad, como les comento, que la Constitución le dio al Congreso de la Unión, a fin de que ese órgano pudiera elegir libremente a los consejeros. Y entonces actualizó la, la fracción, creo también la 7 que es establecida en la ley de amparo. Así, déjenme ver. Sí. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las legislaturas de los estados en declaración de procedencia y en juicio político, así como su elección, suspensión o remoción de sus funcionarios. Entonces aquí era una declaración del Congreso Federal que la Constitución les facultó para elegir libremente a los funcionarios del INE. Entonces se desechó, interpuso la parte quejosa queja, y el colegiado sí tardó como unos 5 meses en resolver la queja, pero sí llegó infundada la queja, confirmó el desechamiento y sí hizo alusión de que era una improcedencia constitucional y legal, porque muchas veces en el juzgado de distrito establecemos la causal de improcedencia prevista en la fracción 23 en relación con el 107, fracción quinta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, muchas veces hacemos eso, relacionamos la Constitución con la ley de amparo o las causales de improcedencia que están en la jurisprudencia. Bueno, entonces, causales de improcedencia constitucionales y las legales están previstas en el artículo 61 de la ley de amparo, que son 23. La primera, contradicciones o reformas de la Constitución Federal. En ese no hay ningún problema. Contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tampoco. Contra actos del Consejo de la Judicatura Federal. Contra resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La quinta, contra actos del Congreso de la Unión. Sexta, contra resoluciones de tribunales colegiados de circuito. La séptima, que ya les leí hace un momento, contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las legislaturas de los estados en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios. Octava, contra normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad. 9, contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución. 10, contra normas generales
o actos que sean materia de otro juicio de amparo. La 11, contra normas generales o actos que han sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo. 12, contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. 13, contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. 14, contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. 15, contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades de competencia en materia electoral. Aquí hago una pausa para retomar. Dice, contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución. Aquí hay una línea muy delgada en esta fracción porque a veces se promueve un juicio de amparo y se emiten actos y a veces las personas terceras extrañas, como su nombre lo indica, no conocen de dónde se originó este juicio, bueno, ese acto de molestia, y presentan un amparo, se admite la demanda, pero ya del informe se advierte que es que el acto que emitió la autoridad fue en cumplimiento a una resolución en un juicio de amparo. Entonces, aunque se haya admitido, esa causal da para sobreseerse fuera de audiencia porque se actualiza plenamente esa fracción, porque ya con las constantes se advierte que fue en cumplimiento a una resolución de un juicio de amparo o en ejecución del juicio de amparo. También la fracción 10 dice, contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo. Este es un término que utilizamos como la litispendencia. O sea, no pueden coexistir dos juicios de amparo promovidos por el mismo quejoso y sobre el mismo acto reclamado. Y eso también es muy común. A veces presentan demandas, su servidor en lo personal, cuando llega una demanda, yo en el sistema que tenemos, pongo el nombre de las partes y me salen todos los juicios de amparo que promovió esta persona. Entonces yo los anoto y voy checando de uno por uno de los precedentes que me salieron, y cuando advierto, porque ha llegado a pasar incluso desde el auto de erradicación, que ya el quejoso accionó un juicio de amparo por el mismo acto, que tocó conocer a otro juzgado y que está en trámite, o que ya se resolvió. Y aquí nos brincamos a la otra fracción que dice actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo. Entonces, cuando se checa y el mismo acto ya fue analizado y resuelto en otro amparo, se actualiza la fracción 11, que es cosa juzgada, pero cuando esté en trámite sin emitirse alguna sentencia, es la litispendencia, que es la fracción 10, que son materia de otro juicio. Entonces, yo corroboro la información, traigo como hecho notorio conforme al artículo 58, si no me recuerdo, del Código Federal de Procedimientos, Código Federal de Procedimientos Civiles, como hecho notorio que del sistema integral de seguimiento de expedientes advertí que este quejoso ya accionó un juicio de amparo en tal ciudad o está en trámite en tal juzgado, y es el mismo acto y mismo quejoso, misma autoridad. Entonces desecho la demanda. O a veces no sale, pero ya del informe justificado se advierte lo que les comento, que ya fue materia o que está siendo analizado en otra instancia, entonces se sobresee el juicio fuera de audiencia. La fracción 12 también es un tema que hay que tener mucho cuidado, que dice contratos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso. Este se relaciona con uno de los principios que vimos la semana antepasada, que es el de atinente a la acción, la instancia de parte agraviada,
que les comenté que se dividía en dos, que existiera una petición de parte y el agravio personal. Y el agravio personal se subdividía en el interés jurídico y en el interés legítimo. Esta fracción tiene relación con este principio. A veces se sobreseúse incluso desde un inicio también se ha desechado por falta de interés, pero generalmente se tiene que hacer ya en sentencia, que sobreseerse por falta de interés. Respecto de la fracción 13, contratos consentidos expresamente o por manifestaciones que entran en ese consentimiento, es decir, que consientan ustedes ya sea de manera expresa o tácita, y eso se da cuando no se presenta el juicio de amparo dentro del plazo de los 15 días o dentro de los 30 días si es contra normas autoaplicativas. Y ya retomando, bueno, aquí dejé la pausa porque hice unas precisiones en las fracciones 10 y 11 y en la 12. Pero ya vamos a la 16 donde nos quedamos. Contratos consumados de modo irreparable, también es improcedente el juicio de amparo. Contratos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio cuando por virtud del cambio de situación jurídica en él deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo. La 18 contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa. Esto tiene relación con el principio de definitividad. La 19, cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal. Eso también se los comenté, que era el principio de no simultaneidad, que en el juicio de amparo no puede coexistir paralelamente un juicio ordinario de defensa en el fuero común. La fracción 20, contratos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que deban ser revisadas de oficio conforme a las leyes que los rige o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Esta fracción es muy utilizada por actos materialmente administrativos y casi la mayor de las veces el que es competente es el tribunal administrativo, ya sea la sala regional o, o aquí, por ejemplo, en Guanajuato, la sala administrativa. Y sobre eso también ya les comenté en una de las excepciones de la definitividad, que la suspensión que rige ese juicio no tiene que tener mayores requisitos que la ley de amparo establece para el otorgamiento. Entonces también ya hay un tribunal colegiado aquí del 16º circuito que ha determinado que el procedimiento contencioso local es una vía idónea respecto de actos materialmente administrativos, pero hay que ver el caso en concreto porque hay que analizar bien el acto. Y la fracción 21, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. También esta fracción es muy usual. A veces se reclama que una autoridad les está vulnerando algo. Se admite durante el trámite del juicio de amparo, la autoridad deja insubsistente ese acto, o si, por ejemplo, a veces reclaman la omisión de dictar un laudo y durante el trámite dictan el laudo, entonces ya cesó los efectos del acto reclamado, entonces es válido sobreseer el juicio de amparo fuera de audiencia. La fracción 22, cuando subsiste el acto reclamado, pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Y la 23, en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la Ley de Amparo. Este es muy usual, la 23. Nosotros, le digo nosotros porque en el 107 de la Ley de Amparos
se ha establecido contra qué actos procede el juicio de amparo indirecto. Y aplicamos a contrario sensu ese artículo con la fracción correspondiente. Entonces, cuando desechamos alguna demanda, decimos, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción 23 en relación con el 107, fracción quinta, interpretada en sentido contrario. Y, por ejemplo, la semana pasada llegó una demanda donde reclamaban que un juez se determinó inhibirse del conocimiento del asunto, fincando la competencia a, a otro juzgado. Entonces, vienen así al amparo y se desechó y se fundamentó en la fracción 23 en relación con el 107, ahorita no tengo mi ley, pero creo que sí es la fracción 5 o 6, que dice que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de una autoridad se inhiban o declinan la competencia, pero ya la Corte ha interpretado esa fracción en el sentido de que para ser procedente el juicio de amparo indirecto tiene que ser definitivo, es decir, no es nada más que la autoridad se inhiba o decline el conocimiento, sino que al juez que estimó competente, él se tiene que pronunciar. Hasta que ello no ocurre, entonces el juicio de amparo es improcedente. Esto se los platico porque utilizamos mucho esta fracción 23 y decimos, y en relación con el 107, fracción tal, en sentido contrario, o en relación con el artículo tal de la Constitución, o o, o luego ponemos no necesariamente el 107, es fracción 23 en relación con el artículo 5 o 6 de la ley de amparo. Entonces, jugamos con los artículos porque esta fracción nos da la pauta, porque dice, en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución o de la ley de amparo. Entonces, todo el articulado que está en la ley de amparo lo podemos interpretar en sentido contrario para relacionarlo con la fracción 23. Pero para que se actualice alguna causal de improcedencia tiene que ser manifiesta e indudable, y ya les comenté en qué consistían. Y la última improcedencia del juicio de amparo es la jurisprudencial, es decir, que ya la Suprema Corte, actuando en pleno o en salas, ya ha determinado que actos específicos resultan improcedentes en el juicio de amparo. Uno de ellos es cuando, dice, hay una tesis que dice, amparo indirecto resulta improcedente contra la resolución que desecha o desestima la excepción de falta de competencia. Entonces, ya es una causal de improcedencia jurisprudencial. Ya esta la dictó la Corte de que es improcedente. Igual, otra causal jurisprudencial indica, es improcedente el juicio de amparo cuando se reclama una violación al artículo 8 constitucional dentro de un procedimiento jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio. Eso es muy común. Hay veces que en un juicio judicial presentan una promoción y el juez o incluso todavía la Junta no, no les da respuesta a ese escrito y entonces presentan un amparo contra la omisión del juez de emitir un pronunciamiento al respecto. Pero como es en sede judicial, ya la Corte ha dicho es improcedente cuando se reclame una violación del artículo 8 dentro de un procedimiento judicial. Entonces, por sí sola es improcedente el juicio de amparo.
y citamos el precedente judicial que ya ha determinado la Corte. Otra, por aquí tengo. También hay otra que dice, es improcedente contra los actos emitidos por la responsable con motivo de la presentación de la demanda de amparo directo. Es decir, presentan una demanda de amparo directo y la autoridad, con motivo de esa presentación, determina ciertos actos y alguna de las partes, o incluso, como les dije hace rato, una tercera extraña, solicite el amparo, pero ya del informe o inicialmente se puede advertir que es con motivo de la presentación de la demanda, entonces actualiza la causal de improcedencia, que ya hizo alusión en una jurisprudencia de la Suprema Corte. También hay otra causal de improcedencia que es jurisprudencial. Dice, es improcedente cuando el quejoso impugna el refrendo y la publicación de aquellas, pero no por vicios propios. Y Comisión Sustanciadora Única del Poder Judicial de la Federación, es improcedente el amparo indirecto sin excepción alguna contra los actos interprocesales o meramente adjetivos que emiten en los conflictos de trabajo. Es improcedente también el juicio de amparo contra la omisión o abstención del Ministerio Público en integrar la carpeta de investigación en términos del artículo 61, fracción 23 de la Ley de la Materia en relación con el artículo 20, apartado C, fracción 7 de la Constitución. Aquí es un ejemplo también de lo que les comentaba hace rato, que se utiliza mucho la fracción 23 y se relaciona con la Constitución. Aquí hizo relación la Suprema Corte, dice 61 fracción 23 en relación con el artículo 20, apartado C, fracción 7 de la Constitución. Y eso también lo vimos, creo, en la primera clase de algunos de los errores comunes sobre las contratos en el proceso penal acusatorio, que a veces reclama la omisión o la atención del Ministerio Público para integrar la carpeta, entonces el juicio de amparo es improcedente. También cuando se reclama la resolución que decreta una acumulación de juicios. Entonces, igual, la averiguación, su trámite no es susceptible de control judicial. Entonces, este, ya vimos causales de la improcedencia, que es constitucional, la legal y la jurisprudencial. Pero, o sea, son muchas las causales de improcedencia en las jurisprudenciales, y eso, como les comenté la vez pasada, si tienen alguna duda respecto a la procedencia e improcedencia del juicio de amparo, en el semanario ahí encuentran como que la respuesta, pero hay que ubicar en qué etapa se está dictando el acto que pretenden reclamar en amparo. Si es antes de que inicie la audiencia inicial, una vez iniciada la audiencia inicial, en audiencia intermedia o puede ser también en investigación complementaria, o audiencia intermedia, o ya si son actos en la etapa del juicio oral, hay que como que anotar las violaciones procesales que se den para que si al dictar una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria, esas violaciones procesales las puedan hacer valer cuando se cuando se interponga el recurso de revisión, porque también ya es como reiterado por la Suprema Corte que cuando no haces valer en un primer intento las violaciones procesales con motivo de la presentación del amparo indirecto, y si vuelve en la segunda vuelta, ya no puedes hacer valer esas violaciones porque ya las consentiste. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Por eso es muy recomendable que cuando
se vaya a presentar un amparo directo y si la sentencia fue en su favor, esas violaciones que apuntaron durante el procedimiento también las hagan valer para que no las consientan, porque si reponen el procedimiento y vuelven a dictar, ustedes se puedan como que amparar, decir, ¿sabes qué? Pues yo te hice esas violaciones y no las tomaste en cuenta. Entonces, nada más para efectos de que no sean consentidas. Y les voy a platicar de a ver, traigo aquí varios casos que ahora son las 8, a ver si los que alcancemos a ver. Tengo un asunto que fue de los primeros que me tocaron proyectar, que fue un bloqueo de una cuenta y fue en materia penal. La parte quejosa reclamaba el bloqueo de la cuenta bancaria dictada en la etapa de investigación del índice de una agencia del Ministerio Público. Señaló a distintas autoridades responsables, entre ellas al banco, a la fiscalía y al agente investigador. Al rendir el informe justificado, se corroboró la existencia del acto reclamado con motivo de la carpeta de investigación del índice de la agencia del Ministerio Público. Entonces yo cuando analicé el asunto, le digo, yo analizo si es procedente o es improcedente el juicio a la luz de los principios del que rigen el juicio de amparo. Entonces yo advertí que que el asunto se iba a sobreseer por falta de interés, porque para reclamar un bloqueo de una cuenta bancaria necesariamente tendría que haber acreditado la titularidad de la cuenta. Y si no acreditas que era tu cuenta, pues entonces tienes una falta de interés para accionar el juicio de amparo. Porque una cosa es la legitimación ad causa y la otra en el proceso. Entonces, los antecedentes así fueron de que en tal fecha se dio inicio a una investigación de una agencia de investigación y esa carpeta fue contra quien resulte responsable por la comisión por el hecho que la ley tipifica como fraude en perjuicio de otra persona. En tal fecha, por oficio del agente del Ministerio Público, solicitaron a la Fiscalía el nombre de la persona titular de la cuenta bancaria, así como el aseguramiento por una cantidad X. Entonces, con motivo de lo anterior, el fiscal regional le solicitó a la Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que congelara esa cuenta con motivo de la investigación de la carpeta del índice de la agencia. Entonces, después en una fecha, el sistema de atención de requerimientos de la autoridad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dio contestación a la petición que hizo el fiscal y aseguró la cuenta. Y ese fue el acto reclamado, porque ya adujo la parte quejosa en la demanda que cuando él quiso hacer una transferencia, pues estaba bloqueada. Entonces, acudió al juicio de amparo y señaló a las autoridades responsables que ya les comenté. Y entonces, de los informes, en específico de la carpeta, se advertían estos hechos. Entonces, como les comenté, estimé proponer que carecía de interés jurídico la parte quejosa para accionar el juicio de amparo. Y lo basé en que la segunda sala en el máximo tribunal, en la tesis 51-2019, estableció qué se entiende por interés jurídico. Esto es que el juicio de amparo siempre se tiene que seguir a instancia de parte agraviada.
y que la ley de amparo establece que el interés jurídico es un presupuesto procesal para la acción constitucional del juicio de amparo y que está íntimamente ligado al concepto de afectación real, a que hace referencia el artículo 5 de la ley de amparo, a disponer que el acto de autoridad debe vulnerar los derechos previstos en el artículo 1 de la ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica. Y le plasmé que uno de los principios fundamentales del juicio constitucional es que se promueva a instancia de parte agraviada, lo que indica que la acción de amparo solo puede ser ejercida por la persona que vea afectada su esfera jurídica con motivo de la emisión o ejecución de un acto de autoridad. Igual le plasmé criterios que ha dicho la Suprema Corte y se determinó que la persona, que la parte quejosa carecía del derecho subjetivo que dijo vulnerado y que el acto de autoridad no le afectaba porque no acreditaba su agravio, de modo que estos elementos para ser procedente, para ser como que protectores del juicio de amparo, no se encontraban satisfechos por la parte quejosa. Ello porque el promovente reclamaba el bloqueo de una cuenta dictada en una carpeta de investigación del índice de una agencia del Ministerio Público y para acreditar su interés exhibió una copia simple del estado de cuenta y efectivamente esa copia estaba a nombre del promovente, pero era una copia simple, no era un estado de cuenta original o certificado. Entonces era una copia de un estado de cuenta. Y era una impresión también de un correo electrónico donde le informan la existencia de un requerimiento realizado por la Fiscalía. Entonces se determinó que en el caso en concreto, estas dos documentales eran insuficientes para acreditar el interés que le asiste, ya que conforme al 133, 197, 203 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, el valor de las copias de documentos o de cualquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, quedan al prudente arbitrio judicial como indicio. Y esta cuestión ya ha sido reiterada por la segunda sala, de que la parte accionante tiene que probar fehacientemente su interés jurídico. Por ello, debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo. Si no existen autos, otro elemento que relacionado con aquellas pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicos tutelados del quejoso. Y la tesis es de la segunda sala, la jurisprudencia 2198. Del título y subtítulo, interés jurídico en el amparo, las copias fotostáticas simples por sí solas no lo acreditan. Y también me encontré con otras tesis que también plasmé en el proyecto. Dice, por otra parte, de la carpeta de investigación de la Agencia de Investigación Criminal, se inadvertía que el aquí quejoso tuviera la calidad de imputado, porque si tuviese la calidad de imputado, entonces tendría acreditado el interés subjetivo, pero como no tenía la calidad de imputado, entonces tampoco se le acreditaba su interés. Y este tema también ya fue abordado por la primera sala, de título y subtítulo, interés jurídico en el amparo indirecto, para acreditarlo plenamente cuando el acto reclamado consiste en la medida provisional de restitución del inmueble en materia del delito de despojo, es suficiente que el quejoso tenga la calidad de indiciado o procesado en la averiguación o causa penal de la que emane el acto. Como en el caso en concreto la parte quejosa no era imputado, entonces solventamos esta situación. Tampoco se desprendía que las responsables hubiesen reconocido a quién le pertenecía la cuenta. Si las autoridades hubieran dicho, ¿sabes qué? La cuenta es de la parte quejosa, entonces le hubiera entrado al fondo del asunto. Pero como las autoridades tampoco dijeron a quién pertenecía la cuenta, tampoco acreditaba el interés jurídico. Y sobre este tema también ya se pronunció
el pleno que dice, en la tesis que dice interés jurídico en el amparo, si la autoridad responsable reconoce en su informe con justificación algún elemento que lo acredite, es suficiente para que deba estimarse que el quejoso lo tiene para promover. Entonces, estas dos excepciones eran las que se tenían que solventar, pero como ninguna se acreditó, entonces se fue el asunto por falta de interés. Entonces se le razonó, como el interés jurídico no debe inferirse ni tenerse por cierto con base a presunciones, sino acreditarse plenamente, lo cual no hizo el ahora quejoso, resulta incontrovertible que el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia de estudio. Y además, pues como les dije, generalmente el juicio dura entre 2 o 6 meses para resolverse, entonces durante ese plazo jamás se exhibió alguna constancia para acreditar su interés. Entonces también se le hizo alusión a una jurisprudencia que ha dicho la primera sala sobre la carga de la prueba. Que dice que la carga procesal que establece el artículo 107, fracción 1 de la Constitución y 4 de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de amparo debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable lo reconozca, sino que éste tiene que acreditar, porque aquí no se daba lo de la carga dinámica de la prueba. Este también es un tema que da para mucho, lo de el dinamismo probatorio. ¿En qué materia se revierte la carga y en qué materias no? En este caso en específico no había ese dinamismo probatorio, entonces le correspondía a la parte quejosa demostrar que tenía interés en este juicio de amparo. Entonces se concluyó que la falta de acreditación fehaciente de la afectación del interés jurídico del peticionario de amparo, entonces como no lo acreditó, se sobreseyó el asunto con fundamento en la fracción 12 del artículo 61 en relación con los preceptos 5, fracción 1 y 6 de la ley amparo. Y de este asunto, si quieren, vamos a hacer ahorita una duda, si tienen de este asunto. Les comento que como creo que este fue mi primer proyectito que hice y tuve dudas en este, pero incluso interpusieron revisión. ¿Alguien tiene alguna duda de este asunto? ¿O de lo que hablé? Pues no, ya se durmieron. No, ninguna. No, por el momento no. Ha estado claro, gracias. Bueno. Bueno, como les dije, este asunto se fue a revisión y exactamente hoy andaba ahí como que buscando un asunto. A ver, aquí en el chat. ¿Puede repetir los artículos constitucionales? Esto ya tiene ratito. Bueno, no vi ninguna pregunta en el chat. Bueno, les digo que este asunto estaba en revisión y hoy estaba buscando otras cosas y me fijé que ya había regresado el recurso de revisión de esto que les comento y venía confirmado. O sea, leí el testimonio en revisión del Tribunal Colegiado en materia penal y confirmaban esta sentencia y decían que efectivamente el quejoso no demostró tener un interés jurídico, puesto que la copia simple del estado de cuenta no era suficiente y tampoco la autoridad reconoció
ni revelaba la carga de la prueba para que el juez federal pudiera recabar como que constancia a fin de como que de tener por acreditada ese interés. Entonces, hay que tener cuidado cuando se presenta una demanda por algún perdón. Bueno, hay que tener cuidado cuando se presenta una demanda por algún bloqueo o a veces vienen como terceros extraños reclamando el desposeimiento de un inmueble o porque un remate y a veces no llegamos a las constancias pertinentes para acreditar el interés jurídico. Entonces, cuando se lleva a la audiencia constitucional, se sobresee el asunto por falta de interés. Licenciado Pedro. Sí. Oye, Eli, hay un asunto parecido en donde se solicita precisamente la devolución de fondos a través de la demanda de amparo, y uno de los juzgados de la ciudad de Celaya, obviamente la petición en la demanda se fundamenta en el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y una vez que resuelve la demanda de amparo con un sobreseimiento, se establece que de momento no era procedente la devolución de los fondos en virtud de que no estaba acreditada la personalidad, o no estaba acreditada, no había datos de quién era el imputado, y que por ese motivo no era procedente la devolución. Más sin embargo, le comentábamos en revisión que el artículo 111 es claro en señalar que en cualquier etapa del juicio podemos pedir la reparación del daño, y en el caso concreto también en la revisión se sobresee porque nos señalan de que al no existir un sujeto identificado como el autor de un posible delito de fraude, no es posible hacer la devolución, porque en este momento no estaría oído ni vencido en juicio. Entonces, no sé cuál sea tu punto de vista, el que si el artículo 111 se establece que para hacer la reparación del daño puede hacerse en cualquier momento, en el caso concreto fue lo contrario, se sobreseyó la demanda. Mira, pues hay que checar bien el caso en concreto, porque la verdad, sí, por lo que me dices, a lo mejor no se sobreseyó, más bien se negó, porque se sobresee el asunto por alguna causal de improcedencia y como que por lo que me platicas, como que te dan respuesta y se niega el amparo. No sé si igual, Perdón, se negó el amparo. sí. Sí, entonces, en esa cuestión se niega el amparo cuando, en contraste a los conceptos de violación, tú tienes que como que demostrar la inconstitucionalidad del acto. Ahorita hablamos de la suplencia. Hay veces que la suplencia del imputado, de la víctima, se tiene que contraponer con el imputado. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos ahí. Entonces me imagino yo que la persona juzgadora federal, en este caso creo que la quejosa era la víctima o la ofendida, que solicitó. Entonces, a lo mejor cuidó esa parte del imputado, por lo que me dices, por lo que me comentas, y se negó. Y ahí hay que tener una técnica en cómo elaborar los argumentos tendentes a demostrar la inconstitucionalidad del acto. Porque si no hay alguna o si se contraponen las suplencias de la queja, entonces el acto se analiza con base a los argumentos o los conceptos de violación y te los pueden declarar infundados o inoperantes. Entonces, a veces podemos tener la razón en un asunto, pero si es de estricto derecho,
y no relacionamos, o sea, sabemos que está la cuestión de la causa a pedir, pero si no construimos un argumento para determinar que el acto es inconstitucional o ilegal, entonces se va a negar el amparo. Ya también la Suprema Corte ya ha determinado que los conceptos de violación son infundados o inoperantes. Y sobre la inoperancia hay mucha clasificación. Entonces, se pueden determinar inoperantes por que repite lo mismo que dijiste en otra instancia, por novedosos, es decir, que estos argumentos no los hiciste valer ante el juez, o que son inatendibles porque se refieren a otra cuestión, o porque lo que tú estás diciendo ya hay criterio de la Suprema Corte, o sea, o repetitivos, o sea, hay que cuidar ese aspecto. Y los infundados, cuando nos vemos al otro lado de que no son inoperantes, pero no te asiste la razón, y te dicen no te asiste la razón por esto, por eso, por eso, por lo otro, entonces, eso de ahí bueno, uno a mi consideración, puedes ahí establecer como que la relación del por qué el artículo está mal o incluso si se te aplicó la inconstitucionalidad de ese precepto. O sea, pero te digo, tengo que conocer bien el asunto para ayudarte en mi punto de vista, pero por lo que me comentas, posiblemente sea por eso. O sea, tú en cualquier, o sea, se tiene derecho de que en cualquier parte del procedimiento se tenga que solicitar lo que marca el 111. Incluso anteriormente había una tesis que decía que en contra de la restitución, como era una medida, te tenías que ir al recurso de apelación, y al principio se desechaba o se sobreseía el asunto por no agotar el principio de definitividad, pero hay una tesis creo reciente que ya establece que no estás obligado a agotar ese principio. Entonces, eso lo platico porque a veces los criterios van cambiando. Entonces, no porque te hayan resuelto ese asunto en ese juzgado significa que te resuelvan en otro similar de la misma manera, sino que hay que construir como que los argumentos o ver el caso específico para determinar la inconstitucionalidad del acto. Aquí vi por aquí un chat que de la licenciada que me comentó la otra vez del materia mercantil. Sí lo vi, nada más que no conozco bien igual los antecedentes del caso en concreto, pero por lo que entendí, es una tercera extraña al juicio que se encuentra exenta de agotar los principios que rigen el juicio de amparo en relación a la definitividad. Entonces sí es procedente el amparo, pero posiblemente al momento de adjuntar las documentales, estas no tenían una eficacia probatoria. Y esto de la eficacia probatoria también ya las personas juzgadoras como que han estado ya más involucradas sobre las pruebas, porque puede ser que tengas un instrumento notarial o unas copias certificadas. Anteriormente se pensaba que unas copias certificadas o un instrumento notarial pudieran hacer prueba plena, pero actualmente ya se haya ido más allá, y hay veces que aunque sea una documental pública o una copia certificada o un instrumento notarial, a veces hay que irnos al contenido del instrumento, porque a veces las certificaciones que hacen los notarios no son conforme a la ley del notariado de la entidad. Perdón, Lick, buenas noches. Soy Sí, la buenas noches. licenciada Adriana Torres. En este caso era una copia certificada del registro público de la propiedad. Y pues sí, para mi punto de vista, pues sí es una prueba plena. O sea, me dice, no tengo más los antecedentes. Le comentaba, en este caso, era un crédito conyugal ante Infonavit. Yo pienso que, pues, por parte del instituto, pues, es todavía más una prueba plena, ¿verdad?
el, el demandado era el cónyuge masculino y la quejosa era en este caso la cónyuge femenino. Yo promoví lo que fue el amparo porque a ella se le notificó hasta el momento en que ya se estaba notificando lo que era la audiencia de remate. Entonces a ella no fue llamada a juicio y ya se le estaba por rematar su casa, o sea, por eso fue. Entonces mi pregunta era, en este caso, si sí se, pues, sí se acreditaba lo que era el interés jurídico. Por eso fue que o sea, no comprendía yo y quería yo saber, más que nada, cuál fue mi error para que se me sobresea el amparo sin llegar al fondo del asunto, porque, pues, es muy diferente, ¿no? Cuando se le niega, pero se halla algún argumento del por qué se le negó, ¿verdad? Sí. En este caso, pues, no hubo ningún argumento, el por qué estaba yo o sea, ¿por qué se sobresee? No, la verdad Sí. no ¿Y no, entendí. ¿Y no interpuso revisión? Sí la interpuse y también, La confirmaron. la confirmaron, o sea, no, Sí, mire. incluso, fui a Guanajuato y quise, checar el asunto y a pesar, pues, de estar yo autorizada y todo, y se me negó el poder checar el asunto. Entonces, la verdad, no comprendí, porque básicamente, mire, anteriormente yo trabajaba para un despacho que trabajaba para Infonavit. Entonces, hacía lo que eran los requerimientos de pago de Infonavit y en alguna ocasión, los acreditados, por decir, llegaban y de repente decían, ¿sabes qué? Pues no me notificaste, porque se les había hecho por edictos o porque, decían que la credencial de lector que se había mostrado en ese momento de la diligencia de emplazamiento no se había llevado, no era la que ellos tenían actualmente, y se les concedía el amparo. Entonces, cuando esta señora, ahora que yo ya no trabajaba para este despacho, y perdón, compañeros, que me alargue, pero no comprendí esta cuestión. Y después ya que pues esta señora me llega pues toda preocupada porque estaba a punto de perder su casa, porque el marido había firmado un pagaré, a él sí lo emplazaron, embargan la casa en el momento del emplazamiento y ella pues no tenía el conocimiento de esto hasta que le llega la notificación de lo que va a ser el remate. Entonces, pues yo dije, pues en atención a lo que ya he visto con las otras personas que nada más llegaban y argumentaban que no fueron emplazadas, o sea, sí me esforcé en hacer digamos, pensé yo un buen amparo, ¿no? Y resulta que me lo sobreseen, pues sí me cayó como agua fría, ¿no? Sí, mire, sí, si gusta ya el juicio es bueno, los antecedentes bien se los puede dar aquí al doctor Marco para yo darle mi comentario, pero ahorita le contesto de que en esos juicios que como son de estricto derecho, es lo que se le ve el interés. Aún así, aunque tengan una escritura pública o copia certificada del registro público, hay veces que no tienen la certificación debida o es con posterioridad o a veces se ostentan como personas extrañas, sin embargo ya hubo un consentimiento antes y se puede sobreseer también por ese asunto, porque incluso yo tuve un asunto donde también venían algo similar, venía una persona que era una cónyuge de la persona que habían demandado y la diligencia la atendió ella cuando fueron a emplazar a su esposo. No, en este Entonces, caso no, la atendió el señor y ella se ella fue, no tenía o sea, ella el conocimiento no lo tenía no porque ella tenía. no firmó nada, o sea, en el juicio no había nada firmado por ella, que se acreditara que ella ya había tenido conocimiento del juicio, no, nada. Sí, le digo, a veces son esas cuestiones de que tienen conocimiento y se desvirtúa la calidad de tercera.
La otra es lo del interés, que hacen ya ahorita las personas juzgadoras un análisis de la eficacia probatoria. O sea, no, que era lo que les comenté hace ratito, no necesariamente significa que cuando sea un instrumento notarial o una copia certificada de algo, significa que por eso ya van a tener acreditado su interés. A veces se va más allá. Dice, la ley del notariado prevé esto y no está la certificación, carece de eficacia. Incluso también ya ha dicho la Corte que en una, no recuerdo la tesis, pero también ya la Corte se ha pronunciado sobre las cuestiones de las certificaciones de los notarios, qué requisitos tienen que cumplir. No, le Entonces, comento, esta certificación era del registro público, no era ningún notario, era directamente del registro público de la propiedad. Y pues no, ahí es. Sí, Lo que entonces pasa aquí es que haga de cuenta que el señor, al momento que lo embargan, él con el susto, o sea, con todo del no querer decirle a la señora porque estaba enferma, y nada más agarra y le da las escrituras, o sea, sí se piensa uno así, ¿cómo tan tonto el señor, ¿no? Como para dar sus escrituras, o sea, si hubiera esperado al que el señor sacara el certificado de propiedad, el demandado, el actor, perdón, hubiese sacado el certificado de propiedad y que él hubiera conseguido los datos, ¿no? Pero en este caso no, el señor está todo espantado, le entrega las escrituras y pues la señora ya no tenía las escrituras en el momento de promover el amparo. Entonces no tenía entendido esto de que si se certifican con posterioridad, pues carecen de eficacia. Mire, usted no tiene ya la mano el amparo, si no lo checamos ya, lo checo yo, me comprometo para darle mi punto de vista, bajo la versión, al público, o le digo, ya si Si se quiere. me hiciera favor, es el 346 del 22, es de hecho de ahí del juzgado quinto. No me va a hacer que yo lo hice. Exacto, licenciado, por eso es que me inscribí en esta cuestión, porque quería que me quitara mi duda, o sea, el por qué, dónde estuvo mi error, fue más que nada eso, o sea, porque le comento, o sea, yo vi muchísimas amparos donde se les concedían los amparos, así, o sea, con una facilidad que yo dije, wow, y a mí no, entonces dije, o ya es en contra mía, Lico, ¿qué? No, para nada, somos objetivos, somos imparciales, pero sí, entonces le checo y ya para la próxima sesión, vemos este asuntito para que vea que ya, en Sí, aquella ocasión para no le más que pedí su nada ver número de dónde expediente. estuvo mi error, ¿no? Porque sí me interesa, de hecho, pues, espero no en un futuro no muy lejano hacer mi maestría en amparo, o sea, siempre me ha interesado y por eso, pues, sí me cayó así como agua fría, ¿no? En la espalda cuando me salen con que se sobresee y yo así, ay, ni siquiera me van a decir el por qué. Cuando yo había visto muchos que se los concedían, muy, muy fácilmente, pues, o sea, nada más por un detallito y sin probar tanta cosa y se los concedían. Entonces yo sí dije, bueno, pues básicamente se le va a dar el amparo a la señora y resulta que no. Gracias, licenciado, y Sí, claro disculpen, que sí. compañeros. Buenas No se noches. preocupe. Bueno, vamos a ver otro asunto sobre la orden ya por la hora yo creo que vemos uno más sencillo. La orden de reaprehensión. En el amparo se promovió, se accionó el juicio de amparo y reclamaban la orden de reaprehensión dictada en contra del quejoso dentro de una causa penal del índice del juzgado de oralidad. Igual durante el trámite, la autoridad responsable dijo que era cierto el acto reclamado y la certeza se corroboró con la causa penal y con el disco DVD que anexó a su informe de ley. Los antecedentes del caso fue que en una fecha el juez de control otorgó orden de aprehensión en contra del quejoso por la probable responsabilidad del hecho que la ley señala como el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. Posteriormente se le vinculó a proceso por el ilícito aludido. Con motivo de lo anterior se impuso la medida cautelar consistente en acudir al recinto judicial cada 15 días.
para el control biométrico. Ello conforme al artículo 155, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales. Posteriormente, la Fiscalía solicitó audiencia judicial para revisión de medida, la cual se llevó a cabo en la fecha indicada, donde el juez de control decretó la sustracción del imputado y, por ende, previa solicitud del agente del Ministerio Público, emitió la orden de reaprehensión y ese fue el acto reclamado. En los conceptos de violación, la parte quejosa argumentó que se vulneraba el artículo 14 constitucional porque lo pretende privar de la libertad y seguir un juicio debidamente ante los tribunales previamente establecidos, y también infringía el artículo 16 de la Constitución. Entonces, el problema en cuestión era que si la orden de reaprehensión girada en la causa penal se ajustó a los parámetros legales. La respuesta fue que sí se ajustó. Para sustentar que la orden fue dictada conforme a la ley, se vio lo relativo a la fundamentación y motivación, que ya ha dicho el máximo tribunal, que está establecido en el artículo 16, que consagra el derecho fundamental de la seguridad jurídica en favor de los gobernados. Además, cuando se trata de autoridades que ejercen actos materialmente judiciales, la intensidad en el escrutinio de la fundamentación y motivación debe ser a la luz de los artículos 14 y 16. Así, solo si la resolución judicial atiende al principio de congruencia, permite advertir cuáles fueron las razones jurídicas y de facto que tuvo en consideración el tribunal al estimar o desestimar todo aquello que le fue peticionado, así como su influencia en el sentido de su determinación final. Por ende, la violación a tal obligación por parte de la persona juzgadora se traduce en una inadecuada fundamentación y motivación. Es decir, tiene que satisfacer los requisitos del artículo 14 y 16 para cumplir los principios de fundamentación y motivación. Sin embargo, para la emisión de la orden de reaprehensión en el proceso penal acusatorio, resulta importante señalar que con base al subprincipio de la exacta aplicación de la ley penal, impone a las personas juzgadoras la obligación de aplicar las normas penales dentro del marco del tenor literal o el sentido posible del texto legislativo, sin poder acudir a la analogía o a la mayoría de razón. Es decir, conforme a dicho mandato, la actividad de la persona juzgadora debe quedar ceñida estrictamente a hallar el significado de las palabras usadas por el legislador y no aplicarla con el uso de la analogía. Eso solamente es en materia penal. Y la primera sala ya se ha decantado en ese sentido, que no debe confundirse la función del juzgador de darle contenido a cada uno de los elementos del tipo penal con la provisión prevista en el artículo 14, párrafo 3 de la Constitución. Pues el principio de exacta aplicación de la ley penal no llega al extremo de dejar sin facultad de actuar al operador jurídico, toda vez que exigir al legislador que dote de contenido exacto y completamente preciso a cada uno de los elementos que configura el tipo penal tornaría imposible la función legislativa. Entonces, ya sentado lo de la taxividad penal, conforme a la contradicción de criterio 79 de 1999 del índice de la primera sala del máximo tribunal del país. Y aquí hago un paréntesis porque esta contradicción de criterios se emitió con la anterior legislación de amparo, pero conforme al artículo 6º transitorio es obligatoria porque no se contrapone a las porciones normativas de la ley de amparo vigente. Entonces, en ese criterio, la sala determinó que la orden de reaprehensión tiene como objeto privar de la libertad a un sujeto, pero aquí la discrepancia es que los requisitos con los que debe contar son, o sea, los requisitos con los que debe contar la orden de reaprehensión son distintos a los de la aprehensión, y lo mismo se puede decir en cuanto a su origen. Es decir, la persona juzgadora que conozca de la causa puede decretar la orden de reaprehensión sin necesidad de fundarla expresamente en términos del artículo 16, que es como decía la parte quejosa, que no estaba debidamente fundada y motivada conforme al artículo 16. Entonces ya dijo la sala
que la orden de reaprehensión la puede decretar la persona juzgadora sin necesidad de fundarla expresamente en términos del artículo 16, porque esto únicamente se refiere a lo de la orden de aprehensión. Y dice que únicamente son necesarios los requisitos comunes a todos los demás actos, es decir, en virtud del mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Lo anterior es así en atención al origen de la reaprehensión, pues siempre que ésta se da, la persona contra la que se dicta se encuentra ya sujeta a un proceso penal. Entonces, no podía desconocer la parte quejosa ya el procedimiento judicial porque ella ya había acudido, incluso se comprometió a acudir al recinto judicial para su control biométrico y como no fue por 3 ocasiones, por eso el fiscal solicitó la revisión de las medidas y solicitó la orden de reaprehensión para que siguiera su proceso como que ya, bueno, antes de eso, para que el juez de control ya emitiera un pronunciamiento al respecto, pero una vez que ya fuera comparecido ante el juzgado. Porque se dijo que las circunstancias en las que se dicta la orden de aprehensión y la orden de reaprehensión son distintas, pues en la primera la persona se encuentra en toda libertad, sin estar sujeta a jurisdicción de ningún juez, hablando de la aprehensión, y de la reaprehensión, invariablemente ya se encuentra sujeta a un proceso. Es decir, como ya ahorita les dije, ya la parte quejosa se encontraba ya sujeta a un proceso penal y no podía desconocer esa cuestión, entonces para la emisión de una orden de reaprehensión son distintos los requisitos a lo de la orden de aprehensión. Entonces, en términos genéricos, la orden de reaprehensión es una determinación judicial que se emite con el objeto que la persona que se encuentra sujeta al proceso penal cumpla con una obligación procesal que dejó de hacer. Y aquí su obligación procesal era que fuera cada 15 días al recinto judicial para su control biométrico, pero como lo dejó de hacer, entonces por eso el fiscal solicitó la revisión de las medidas y se le emitió otra, se le cambió por la orden se le determinó la orden de reaprehensión para hacerlo comparecer ante la autoridad judicial. Y por ese motivo, como señaló los presupuestos que ya había dispuesto la sala, en la contradicción que le referí, se negó aquí el amparo. Esa también se fue a revisión y también llegó confirmada. Y hablando de las órdenes de reaprehensión, está por el otro lado la orden de aprehensión. En otro juicio de amparo, también un quejoso solicitó la orden de aprehensión, pero en este proceso estuvo muy, muy diferente, porque durante el trámite del juicio de amparo, o sea, él solicita el amparo contra una orden de aprehensión. Hoy estamos a 27, ingresó su demanda el 27 de septiembre a las 8:49. Entonces, la orden de aprehensión fue emitida, una sí fue emitida con anterioridad a la presentación de la demanda en una causa penal y en otra causa penal fue emitida con posterioridad a la presentación de la demanda. Entonces, este asunto a mí me lo turnan cuando ya estaba celebrado, porque ahí lo correcto era como que separar los juicios, porque eran como que de diferentes causas, pero ya cuando me lo turnan a mí para proyectarlo y estaba la audiencia, ya no se podía hacer eso. Entonces, se resolvió sobre la inexistencia de una orden de aprehensión. Y aquí se le dice sobre esta inexistencia de la orden de aprehensión, que fue la que se emitió con posterioridad, se basó en que la segunda sala de la Suprema Corte, al dirimir la contradicción de criterio 72 del 2020, dispuso que los actos, de acuerdo a su naturaleza, pueden ser positivos, negativos o declarativos, y que los actos en atención a su acreditamiento pueden ser inexistentes, lo que se reiteró
en la tesis con registro 239988. Ya se le puso bajo las premisas anteriores la fracción 4 del arábico 63 de la ley de amparo establece que procede el sobreseimiento cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto a la fecha de la presentación. Es decir, en una causa penal que se emitió con posterioridad a la presentación de la demanda no existía esa orden, entonces fue inexistente. Sobre esa segunda orden de aprehensión se sobreseyó por inexistencia y en su caso no era un motivo de dar vista para ampliar, porque también ya la Corte se ha pronunciado que cuando se advierta que se emitió una orden con posterioridad a la presentación de la demanda, es innecesario dar vista porque la parte que cosa puede accionar un nuevo juicio de amparo. Entonces, por la orden de aprehensión que se dictó durante el trámite del amparo, se tuvo por inexistente y sobre la que ya estaba, sí se entró al fondo del asunto. Y sobre de esa, ahí sí se analizaron que la orden de aprehensión cumpliera con los requisitos que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales. El primer requisito es que se encuentre acreditado, se tuvo por acreditado porque fue emitida por una autoridad judicial. Esto fue el juez de control en materia penal de la región. Y sobre la competencia, la persona juzgadora responsable estableció que era competente para resolver la orden de aprehensión en virtud de que los hechos fueron cometidos en la jurisdicción donde el juzgado tiene competencia. Entonces, el primer requisito se satisfizo. En cuanto al segundo requisito, también se colmó porque se encontró con la denuncia presentada. Esto es porque aquí se le puso que en el caso concreto, en tal día, en la ciudad en tal ciudad, elementos adscritos a la Dirección Pública de Seguridad se encontraron con un rondín y dieron su parte judicial, entonces eso era un motivo suficiente para que se colmara este requisito. En el tercer requisito también se encontró satisfecho porque el ilícito tiene sanción privativa de la libertad, lo que se estima ajustado, pues los hechos puestos en conocimiento del juez encuadran en una figura que la ley señala como delito, en este caso era un delito contra la salud en su modalidad de posesión simple de narcótico. Entonces, analizamos el cuarto y quinto requisito sobre que en la indagatoria obraran datos que en el momento acreditaran la existencia de los hechos que la ley señala como delito y la probable intervención de la parte que cosa en su comisión a título personal. Entonces, ese requisito se tuvo por satisfecho porque la autoridad procedió a escuchar la petición del Ministerio Público, donde le informó los datos de prueba que existían en la causa subyacente respecto a la relatoria de hechos. Entonces, se analizaron los datos de prueba que contaba el fiscal. Entonces, se hizo la relación de los datos de prueba con los que se contaban y se encontraron satisfechos esos requisitos. Y en el último, que es sobre la necesidad de cautela, también se encontró colmado. Entonces, el amparo se resolvió negando. En no interpusieron revisión y se archivó el expediente. Entonces, por la hora, hasta aquí le vamos a dejar. Vimos ahorita los asuntos de la orden de bloqueo, orden de reprehensión y la orden de aprehensión. Faltaron algunos, que es una revocación de sobreseimiento de causa, una vinculación a proceso y una falta de notificación de cambio de sala, que eso es muy usual que cambian, que les dicen que en tal sala se va a tener verificativo una audiencia y cuando llegan
les dicen, ¿sabes qué? No es en esa sala, es en la quinta sala o en la tercera sala, pero no les notifican y muchas veces o no llegan o llegan ya cuando está a la mitad o cuando ya se acabó. Entonces, en ese asunto, se resolvió sobre esa cuestión de la falta de notificación del cambio de sala. Entonces, estos 3 asuntos los vemos en la siguiente sesión. Creo que ya es la última, porque también nos falta ver lo de la suspensión del acto, que también nos lleva un poquito más tiempo ver lo de la naturaleza y los efectos restitutorios. ¿Alguna duda? ¿Nadie? Licenciado, buenas noches. Mire, vamos a esperar que si surgiera también alguna duda, igual como usted lo comentó, si nos hace favor, igual y que me lo comenten o me las hagan llegar, las dudas ya concretas en el chat, si le parece, y yo a su vez se las hago llegar, y a lo mejor las podríamos incluso tocar en la siguiente clase. Efectivamente, ya el día de hoy es miércoles 27, mañana jueves 28 sería nuevamente la sesión con usted, licenciado, pero sí sería ya la última sesión y ya nada más culminaríamos la siguiente semana con una sesión más del magistrado Gamaliel. Así ya se cerrarían las 7 sesiones que se establecieron en el cronograma. Entonces, igual, si gusta usted, pues mañana aborda los temas, nos hace favor de abordar los temas del amparo contra estos actos que comentaba, y si nos permite también que se maneje de manera, por la fluidez de la sesión, que también nos pudiera comentar un poquito sobre la suspensión. Si quiere, puede ser muy puntual. El punto es de que, o la intención es que sí se conozca un poquito sobre la figura, si nos hace favor, ya que pues usted sabe la importancia, ¿no? De que pues vaya acompañado el amparo y obviamente por ahí algunos tips, algunos consejos que nos dé sobre la figura de la suspensión, pues estaría perfecto. Entonces, sería de esa manera, licenciado, si usted nos autoriza, ¿qué le parece la idea? Sí, muy bien. Sí, eso yo creo lo vemos en la primera hora y la otra hora vemos lo de la naturaleza de los actos reclamados, la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora, la restitución provisional y plena en esa segunda hora y los tips para promover con efectos restitutorios. Perfecto, sí, sobre todo esa figura de efectos restitutorios, la verdad, nos haría mucho favor que nos diera esos tips, sobre todo, pues bueno, para poder manejar esa figura de los efectos restitutorios en la suspensión, se lo agradeceríamos mucho. Le cedo el uso de la voz por si quiere por ahí adicionar algo, y ya una vez que usted, o despedirse, o lo que usted guste, yo ingresaría para despedir ya la sesión. Gracias, licenciado. Sí, yo creo que hasta aquí le dejamos y este material que vimos, que les comenté desde las sesiones pasadas, lo tengo ya trabajado, ya nada más concluimos mañana y me dan el fin de semana, se la paso al doctor Marco Antonio para que ustedes la puedan tener. Todo lo que les comenté va a venir desarrollado ahí en esa investigación que se hizo por parte del equipo Neurona. Y los casos igual en concreto se los anoto para que ustedes en la página del portal de servicios del Poder Judicial de la Federación los puedan descargar para que estudien los asuntos, porque un tip que sí les doy es que si presentan una demanda, puedan ver los precedentes o cómo se está resolviendo aquí en Celaya o en el circuito, o si van a litigar otro circuito, cómo se está resolviendo. Y un tema también que yo creo que sí me voy a extender, va a ser en lo de la suspensión, porque muchas veces la suspensión no la dejan por un lado, o le dicen suspensión del acto y se le niega,
pero este tema de los efectos restitutorios, pues sí tiene mucha relevancia. Así muy rápido les cuento que en una ocasión, platicando con un compañero que es laboralista, me dijo, oye, ¿cómo le puedo hacer para que me concedan la suspensión con el efecto restitutorio respecto de la omisión de dictar un laudo? Y le dije, oye, ya transcurrieron los 45 días que ya dijo la sala que es obligación del juez laboral o de la junta para emitirlo. No, sí, ya tiene como un año. Ah, pues ¿sabes qué? En la medida cautelar le pones con fundamento en el 147, solicito la restitución de los efectos para que la autoridad, para que la junta, para que el juez laboral me dicte el laudo o la sentencia, puesto que ya transcurrió en exceso el plazo previsto en la tesis tal. Y así, no era de aquí de Celaya, o sea, era de Guanajuato. Presentó la demanda y me dice, oye, tenías razón, sí es cierto, en la suspensión provisional me dieron los efectos restitutorios. Entonces, en Guanajuato le dieron la restitución provisional, le otorgaron la suspensión para el efecto de que ya la Junta, no el juzgado laboral, emitiera ya el laudo, la sentencia, perdón. Entonces emitió la sentencia y en el juicio principal se cesaron los efectos, se sobreseyó, pero ya en una semana ya tenía la sentencia. Son cuestiones que ya vamos a ver mañana. Muy bien, licenciado, pues muchas gracias. Incluso, mire qué afortunado comentario que viene a sumar a toda su plática, su sesión. Y bueno, esto es muestra de lo que veremos el día de mañana con el licenciado y nos seguiremos viendo. Estimada comunidad, licenciado, le agradecemos de antemano, le agradezco yo en lo personal a nombre del Instituto de Capacitación y Plataforma Digital Neuronas, todo el equipo. Le hago extensivo este agradecimiento que nos permita de su tiempo el día de hoy compartirnos estos conocimientos, estos tips. Y bueno, también agradezco mucho a esta comunidad que está latente, en la cual incluso, bueno, pues la idea es seguir trabajando en esta capacitación a distancia. Y bueno, pues también, como decimos, ¿no? La idea es traer información eficaz. Por mi parte sería todo. Licenciado, muchas gracias. Comunidad, muchas gracias por todo su apoyo y vamos a seguir trabajando en el conocimiento profundo y técnico sobre la materia del amparo. La idea es eso, que se conozca y que se sepa manejar y que se sepa litigar de manera muy eficaz el amparo. Les agradezco mucho a todos y bueno, nos seguiremos viendo y estaremos atentos ahí en el grupo de WhatsApp también. Quedo a sus órdenes, el equipo de Neuronas queda a sus órdenes, estimada comunidad, y bueno, seguimos trabajando en conjunto para esto. Muchas gracias, licenciado, gracias a todos, bonita noche. Igual. Muchísimas gracias. Gracias.